Muy buenas noches, estudiantes del curso Antropología Económica del segundo semestre del 2024. Hoy nos reunimos para hacer el primer CIPAS del curso y en él pues vamos a tratar unos temas muy interesantes. Pues saludo a los estudiantes Hipólito Oviedo, Michael Fernando Rodríguez, Andrea Vera, Karen Daniela Gómez, Yanicer Tatiana Briñez, Lina Marcela Luna, Jesús Manuel Urrieta, Valeria Camila Carrillo. Muchas gracias por atender esta invitación, pese a la complejidad que tiene este horario, pero valoro el esfuerzo y la atención que hayan tenido con mi invitación. Lo otro es que voy a pedir el favor a los que no lo han hecho y si pueden hacerlo, hagan el registro en el campus porque recientemente están valorando mucho que los estudiantes usen la plataforma, o sea, hagan el aceptar allá la invitación para que quede registrado todo el protocolo. Labor que les agradecería mucho que ustedes me apoyen en esa parte. Voy a comenzar a compartir la pantalla para comenzar a hablar sobre el CIPA y desarrollemos un poco de temas que me parecen súper interesantes. Perfecto, me confirman, estamos viendo la presentación, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, profe. Perfecto. Entonces, este es el primer CIPA de Antropología Económica, lo hacemos hoy, 2 de octubre del 2024. La intención en el día de hoy es que comencemos pues a mirar algunos aspectos desde la parte de la antropología económica y básicamente que miremos algún tema específico y hablemos sobre él. Eh, yo, pues, ustedes conocen mi pensamiento sobre el mundo. Yo soy economista y para mí la disposición de tiempo, que es un recurso no renovable muy valioso, tiene pues un reconocimiento. Entonces, con el listado que me da aquí la plataforma Teams, voy a tener un reconocimiento académico con cada uno de ustedes. Para los estudiantes de la pasada web conference, que también les prometí un reconocimiento. Si ese no se les ha dado, por favor, háganmelo saber por el correo interno del curso. Me dicen, mira, Germán, yo participé y tú no me has cargado, no me has reconocido mi trabajo o mi aporte y tengan la certeza que ahí yo reviso y valoro el esfuerzo. Entonces, en ese entendido de cosas, quiero identificar qué es el CIPAS. Generalmente, casi como por descarte, muchos de los académicos jóvenes que están en la universidad, el CIPAS lo confunden con una web conference. En otras palabras, el CIPA se vuelve una cátedra más y esa no es la intención. La intención de los círculos de interacción pedagógica, académica y social, de acuerdo al PAP Solidario, define que el CIPAS es el círculo de interacción participativa, académica y social, tiene el propósito de que los estudiantes reunidos en una forma reflexionen sobre los temas abordados en el curso. O sea que, si es bien cierto, vamos a hablar de algunos de los temas. Lo ideal es que la dinámica esté a cargo de los estudiantes. Cuando hablan de los temas de reflexión abordados en el curso, eh, el PAPS fue muy genérico. El PACS solidario, dice Programa Plan Académico Solidario, Proyecto Académico Solidario, discúlpenme el lapsus. Este proyecto fue muy amplio, muy generoso. ¿Qué incluye eso? Pueden reflexionar sobre todo. Por ejemplo, alguien puede decir, miren, lo que pasa es que las lecturas son muy complejas. Miren, lo que pasa es que los tiempos son muy cortos, las actividades son muy confusas. Pueden tocar todos los temas. Es más, pueden inclusive
cuestionar la didáctica que se lleva en los cursos. Esta parte, ¿para qué nos sirve a nosotros como docentes? Nosotros tratamos de hacer un trabajo juicioso, muy serio y comprometido, y creemos que lo hacemos muy bien. Sin embargo, la sociedad, la pedagogía, la antropología, la misma economía está en una constante evolución y hay modelos que comienzan a rezagarse. Voy a darles un ejemplo. En el medievo surgió una escuela de las principales, de las primeras universidades en Alemania, por allá en Múnich, que tenían la cátedra canónica con un enfoque escolástico. Eso era básicamente que a través de la presión, la rigurosidad y el castigo se daba el aprendizaje. Eso duró por muchos años y hoy en día pues todavía tenemos algunos rezagos de esos comportamientos. Luego pues va a venir la escuela conductista que se daba más o menos entre el siglo XVIII a inicios del siglo XX y era en donde los profesores éramos dueños de la verdad absoluta. Decíamos que uno más uno era dos y ¿por qué es dos? No, simplemente porque lo digo yo. Soy el dueño de la verdad absoluta y el conocimiento del eje era el profesor. O sea, yo era el que decía, el que pregonaba, el que pontificaba. Fue muy válido y evidentemente gran parte de la sociedad global se formó dentro de este modelo. Más adelante, en el siglo XX, aparece otro concepto que ay, ya llegó una compañía mía, pero bueno, que es mi mascota. Bueno, en el siglo XX aparece el concepto constructivista con Jean Piaget, Vygotsky, Makarenko, Skinner, Peters. Toda esta escuela del constructivismo plantea una cuestión muy interesante. El planteamiento de los constructivistas en la parte de la formación es que el centro del conocimiento se desplaza del docente al estudiante. O sea, el que se cuestiona y crea el mundo ya no va a ser el docente. El que se cuestiona y crea el mundo es el estudiante. Esto tiene un enfoque muy interesante porque genera una gran cantidad de nuevos retos. Les pido un momentico, disculpa, voy a cerrar una puerta que mi mascota me abrió y me está entrando mucha bulla. Bueno, nuevamente pues a todos les comento que estoy en mi casa, estoy en un apartamento donde vivimos, yo vivo con el hijo menor y tengo una mascota que es la consentida. Y entonces, pues ustedes van a escuchar algunos ruidos de una casa de familia común y corriente. En el fondo de pronto se escucha el televisor, de pronto llega alguien a comer, etcétera, etcétera. Pero bueno, siguiendo el tema del constructivismo, dentro de la configuración de la sociedad contemporánea, hace que el estudiante se cuestione el mundo, cuestione la economía. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una economía solidaria. Que día un alumno me hablaba, oiga, Germán, pero tú dices que modelo solidario es el cooperativismo. Sí, cómo no. El cooperativismo es un modelo solidario porque lo establece una ley que dice que el sector solidario está dividido en mutualistas, etcétera, etcétera. Y ahí dice, pero a mí me parece muy insolidario que una cooperativa que solamente presta servicios a un grupo de personas se le pueda identificar como un proceso solidario. Le dije, en nuestra sociedad es concebido así. Evidentemente, el muchacho tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque las cooperativas son solidarias entre sus asociados, pero frente a la sociedad es diferente. Entonces, eso me ayuda a entender de que el estudiante cuestiona, el estudiante lee, el estudiante pregunta y el estudiante crece. Lo ideal, yo sé que los tiempos son muy cortos, pero lo ideal es de que en algún momento yo me encuentre con algunos de ustedes en algún otro escenario y puedan decir, mira,
Germán trabajó con nosotros este tema. Hoy en día yo soy economista y estoy hablando, por decir algo, de esta inflación. Y es mi tema y manejo un tema con, con el DANE, que tiene que ver con los crecimientos y decrecimientos poblacionales como elementos emergentes que afectan el PIB, cosas por ese estilo. Pero entonces el enfoque ha cambiado y nuestra sociedad viene cambiando. De ahí que ya esos profesores que teníamos la razón ya estamos como un poquito pasados de moda y hoy en día el actor dinámico en el aula, ya sea virtual o sea presencial, es el estudiante. Y ojalá que los estudiantes lo comprendan como actores de todo este proceso. ¿Qué es lo que buscamos? Con el fin de lograr un proceso constructivo, que es mi propuesta para ustedes. Para iniciar la actividad voy a plantear una pregunta detonante. Voy a hacer una pregunta loca que está ahí plasmada, con el fin de que sea resuelta por los estudiantes con la orientación del director del curso. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes hagan un esfuerzo para construir algo. Bueno, no pretendo que sea perfecto, ni pretendo que en este pequeño lapso eh, podamos cambiar las leyes económicas, podamos cambiar los principios de la antropología económica, podamos cambiar las tres grandes vertientes que hemos visto de la antropología, sino quiero que reflexionen, quiero que entiendan que el comportamiento social de los humanos viene evolucionando, viene cambiando con el paso del tiempo. Profe apagó el audio. Desactivó el micrófono. Ya tengo mi micrófono. Qué pena con ustedes. Hace media hora hablando y sin micrófono. Qué locura. Qué pena con ustedes. Pero bueno, eh, me devuelvo un momentico para articular No, mi no, señor, discurso. fue al cambiar de página. Sí le estábamos Ah, escuchando. ya. Listo, Jesús. Muy amable por estar atento y gracias por la ayuda. Eh, Cuando el estudiante está pendiente, le da a uno un gran ánimo, sobre todo en este modelo de aprendizaje virtual. Nosotros somos una universidad pionera en estos modelos, no tan solo a nivel local ni regional, sino a nivel global. Pero algo que se tiene que estudiar todavía mucho son los temas de la pedagogía. Claro que ustedes cuando miran pedagogía, si tenemos algún profesor acá, va a decir la forma como se le enseña a los niños. Entonces, ¿cómo será como se le enseña a los adultos? Pues es la andragogía. Pero entonces, eso es dentro de los modelos tradicionales del aula, de profesor, eh, estudiante, presencial. Ya con la virtualidad tiene que cambiar y, por ejemplo, cuando, como Jesús me dice, mira, Germán, pilas, pasa esto. Para mí es una alegría porque no me siento solo en el aula. Muchas veces se siente uno que habla, habla, habla y a diferencia del aula presencial, uno los está viendo y se da uno cuenta cuando el estudiante se distrae. Generalmente en Colombia los niveles de concentración están cerca del 25, media hora a lo máximo de atención. Entonces uno tiene que aprovechar esa media hora para dejar el mensaje firme. El resto, por ejemplo, cuando ustedes sean maestros, algunos de ustedes serán profesores, cuando comienzan a ver que comienzan a mover la cabeza, comienzan a cambiar de postura, comienzan a que se paran al baño, vuelven, ya se cansan y los niveles de captación se disminuyen casi a un 25%. Entonces, por eso me siento muy, muy complacido
con ese ejercicio y esa intervención muy atinada de Jesús Manuel. Bueno, en este esquema, en el desarrollo del curso, han sido bueno, esta es una segunda pregunta que les traigo por si desean trabajarlas. En el desarrollo del curso, ¿cuáles han sido las principales dificultades que se han tenido en el desarrollo de la fase 3 del curso, o sea, de la praxis? Cuando hablamos de la praxis de la antropología económica, es como la parte práctica. Voy a darles un ejemplo de una praxis que todavía se da dentro de la economía del don. Por ejemplo, cuando uno va a una panadería, más que todo en los pueblos, eh, en las ciudades menores, generalmente uno pide 10.000 pesos de pan, tenga 10.000 pesos de pan. Generalmente le dicen, miren, en una parte le dicen vecino, en otras partes ya por la edad a mí me dicen don, en otras partes eh, le dicen a uno vecinito, compañerito, en otros le dicen patrón o patroncito. Le he hecho 2 pancitos más. Ah, uno dice muchas gracias y uno se va. El, el panadero cuando te da los 2 panes, pues es una práctica muy parecida a la economía del don. Le da sin esperar que tú le pagues en ese momento. Pero ojo, ese comportamiento antropológico, ¿qué es lo que busca? Busca la fidelización del cliente. Pese a que es una conducta antropológica muy dentro del concepto del don, él tiene eh, una esperanza que se dé una reciprocidad a través del tiempo. Acuérdese de los elementos del don en el que aparece la reciprocidad. Pero bueno, de estos 2 temas, que hablemos del primero. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la economía del don? Vamos, Hipólito, anímate. ¿Se acuerda que hablábamos de que eso era místico, que la gente intercambiaba las cosas, pero no, pero había que caerle uno bien a la persona. Sí, Si profe, uno no le cae, estamos cuéntame, hablando Hipólito. de lo cultural, desde las creencias y la parte de la religión, digamos, de que ellos decían, no como su merced nos explicó la vez pasada, que ellos miraban si la luna estaba bien para hacer intercambios o no, o sí, desde la parte cultural y de creencias, digamos, intercambio entre comunidades, leí algo sobre las comunidades indias del norte de Estados Unidos, de Norteamérica, que ellos tenían esas creencias. Sí, ellos desarrollan algo que llamó el potlatch. Entonces, el potlatch tenía la misma característica de las economías del don, ¿sí? O sea que el Kula y el Potlatch son encajadas dentro del concepto de la economía del don. Acuérdense en que ellos hacían los intercambios, pero no tenían una expectativa económica. Yo les pregunto, ¿será que eso hoy en día se puede dar? ¿Ustedes qué opinarían? Sí, Aquí, profe, porque, digamos, en el campo, en el Tolima, mi abuelo, o del tiempo que viví con ellos, yo en la costumbre de que, no, que, digamos, tenemos tal ganado, vamos a venderlo porque en tal época nos va a ir bien o vamos a comprarlo en tal época. O, o las cosechas, la siembra también se guían por el cambio de luna. ya. Sí, Polito. Además, por ejemplo, en el agro yo tuve la oportunidad de estar en un pueblo cerquita de aquí de Bogotá, no de Bogotá, de Sogamoso, que se llama Gámez. Eso ya es parte alta, más allá de Sogamoso, como casi a 40 minutos. Por allá tuve la oportunidad de ir a una finca pequeña, porque allá son minifundios.
y resulta que una vaca iba a tener su crío y el veterinario no llegó porque se había ido de Gamesa y estaba en Sogamoso comprando unas cuestiones. Entonces el señor que tenía el dueño de la vaca no sabía, no tenía experticia en ese tema, pero lo llegaron los vecinos sin cobrarle un peso, atendieron el parto de la vaca. Y a mí me causó curiosidad. Yo dije, oiga, ¿y cuánto le va a salir toda esta eh, vuelta, don Tobías? Bueno, pues tocará pagarles lo que pidan. Él sabía que eran compadres, ellos casi allá todos se tratan de compadres. Le digo, compadritos, ¿cuánto les debo? No, tranquilo. Así como usted nos ayudó haciendo la zanja la vez pasada, nosotros te ayudamos en esta vez. O sea, hay unas partes de colaboración sin esperar una retribución inmediata. Entonces se prestan servicios. Y eso es algo muy interesante, que es lo que se les pide en la actividad que miren. O sea, tratar de identificar elementos que están ahí. Indudablemente la economía capitalista hoy en día se ven eventos como ese tipo que pueden ayudar a cambiar el modelo económico. Pero acuérdense, todos ustedes, inclusive yo, nacimos en una sociedad capitalista. Nuestra economía es capitalista de corte neoliberal con enfoque del mercado. Y eso es muy, muy interesante tenerlo en claro. Entonces, cuando nos dicen, oiga, ¿por qué estudiamos antropología económica? Pues es sencillo, es para tener percepciones, para identificar cómo se comportan los seres en el mundo de los negocios. Allá es lo que vamos a llegar a la final, pero partimos de unos referentes históricos, teóricos, de modelos que son reales y posibles. Entonces, ahí es donde viene todo un proceso de evolución del economista. Acuérdense que a ustedes les va a tocar el glorioso mundo de trabajar con software. En mi época, nosotros, por ejemplo, la curva IS y LM la derivamos con fórmulas matemáticas y lo máximo que yo logré hacer fue macros en Excel. Hoy en día hay software que simplemente le mete los datos, le traza las curvas y le monta los escenarios ideales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si la tasa de inflación baja? Por ejemplo, esta semana bajó 50 puntos porcentuales básicos. La tasa estaba, me parece que en 11,6 en 11 y bajó a 10,5. Se espera, según el ministro de Hacienda, que baje más. Entonces, ahí es donde viene la percepción del economista, ver el comportamiento antropológico. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que cuando la tasa de interés baje, la gente tenga más acceso a los recursos con unas tasas de interés bajas. Y es probable que la demanda agregada se dinamice. Si la demanda agregada se dinamiza, es probable que la oferta agregada crezca y el PIB se incremente. Eso es probable. También puede ocurrir lo siguiente, que los precios bajen y que la sociedad sea una sociedad pragmática y decida ahorrar la plata y no haga el efecto que se espera, que genere mayor gasto para que la economía crezca. Pero todo eso lo van a hacer ustedes, mis queridos economistas. No se preocupen tanto por los software. Yo sé que en todas las universidades hoy en día trabajan mucho ese tema de la variable cuantitativa. Yo soy economista de la vieja guardia. Yo soy de 1984, graduado de una universidad privada. Tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero varios temas y, y yo comprendo que las relaciones sociales tienen mucho efecto en las variables económicas. Entonces, recientemente vimos un movimiento social. Algunos compañeros del transporte, camioneros, eh, de los minoristas, no de los grandes monopolios del transporte, decidieron ir al paro, bloquearon el país, e hicieron su manifestación y se hicieron
o ir frente a un tema que lo estaba afectando. Ese es un comportamiento antropológico económico. Y ustedes dirán, bueno, y ellos perdieron plata. Sí, pero a la larga ganaron. ¿Por qué? Porque dejaron de tras 2, 3 días de ganarse en 4 o 5 millones, 10 millones moviendo carga, pero cuando ahorren los costos en el tema de del ACPM, pues ahí se van a reivindicar. Entonces, es lo que se quiere con este curso, es afinar. Yo sé que a veces las lecturas son como, seamos honestos, aburridas, densas. Hay veces que yo las uso mucho cuando quiero descansar de tantos problemas económicos. Las uso como un elemento recreativo que me ayuda a pensar en un mundo ideal. Pero entonces quiero que veamos ese, esa inquietud. ¿Alguien más quiere comentar algo? Oye, las damas acá son muy parcas en la participación. ¿Por qué? A mí me tocó, les cuento, vivir un movimiento sociológico muy importante acá en Colombia, que fue esa época de los 70, 80, que fue la liberación de las mujeres, la liberación femenina. Ahí fue cuando en la época de los 90 aparece Noemí, ministra de Hacienda, y muchas mujeres comienzan a aparecer en el panorama político. Hoy el Congreso de la República hay unas damas muy interesantes con unos planteamientos muy geniales y es interesante de vez en cuando escucharlas, pero las veo que hoy están como un poco tímidas. Puede ser por el problema energético que tenemos en el país y tenemos las pilas un poquito descargadas. Bueno, voy a seguir mirando la presentación que tenemos para el día de hoy. Bueno, entonces, dentro de ese contexto, ya miramos la antropología, pero quiero que miremos esta diapositiva que ya se había trabajado. Es que en Latinoamérica y particularmente en Colombia, la antropología económica ha sido poco explorada. ¿Por qué ha sido poco explorada? Porque nosotros, a partir del año 48, cuando se crean las Naciones Unidas y se crea el Banco Mundial, y nosotros somos parte de la creación y tenemos derechos especiales de giro, que es una plata que el gobierno nacional, a través del Banco de la República, consigna en el Banco Mundial, que es la base que aportan todos los países para tener la masa monetaria que ellos prestan a los países más surgidos. Resulta que aparece la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. En ese momento, todos los esfuerzos de la economía comienzan a desarrollarse, a crear una industria artificial en cada país de Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros ahí comenzamos a tener, por ejemplo, eh, fábricas de cemento, tratamos de importar tecnología para hacer carros, todo ese tema dentro de este elemento. También apareció un elemento que era el Plan Vallejo, que era una política de exportaciones. Entonces aparecen las zonas francas y todos esos movimientos hacen que se descuide la antropología económica. Solamente miramos como economistas la parte del negocio, la parte de la expansión de la masa monetaria. Comienza a aparecer conceptos que en el 90 del PIB, que ese es un modelo del Banco Mundial, que hoy en día pues está muy cuestionado, ¿no? Porque hoy en día hay economistas que se están preguntando si el PIB puede crecer infinitamente a través del tiempo. Mi concepto es que no, porque los recursos son finitos y limitados. Si seguimos explotando de manera desmesurada nuestros recursos, muy seguramente estos con los pasos del tiempo van a escasear y cuando escaseen, pues va a haber un problema muy fuerte para la humanidad. Entonces, ya hay como una mirada de que tenemos que no ver tan solo el crecimiento a través del PIB, sino que tenemos que ver el desarrollo económico. Crecimiento es sumatoria
Por ejemplo, cuántos hospitales crecen, cuántas universidades crecen, cuántos colegios crecen, pero es el crecimiento. Pero ya cuando habla, eso es crecimiento económico. Pero cuando hablamos de desarrollo económico, ojo con esa variable, es cuando miramos la calidad de la medicina, la calidad de los hospitales, la calidad de las universidades. Ya no tan solo mirar que las cosas crezcan, sino que prestan la calidad adecuada. Por eso hoy en día hablamos que es mejor medir desarrollo o crecimiento. Entonces hay que mirar el tema de desarrollo de una manera diferente. Y ya hay pues muchos economistas a nivel global que se andan haciendo referencias sobre todos estos temas. Sigo con mi lectura, aunque muchos temas de investigación recurrentes de las agendas de las ciencias sociales podrían beneficiarse del uso de teorías y perspectivas. En general, las relaciones disciplinares entre la economía y las ciencias sociales en Colombia han sido difíciles y poco productivas. Economistas y científicos sociales se acusan mutuamente de falta de rigor o de sentido crítico y pocas veces se resuelven a, a debatir en términos que no se excluyan entre sí. En otras palabras, los sociólogos y los antropólogos contra los economistas, ahí se había presentado una gran discusión, que es algo muy interesante que genera la complejidad de la economía hoy en día. ¿Qué es lo que ustedes se van a encontrar en América Latina? Comportamientos antropológicos que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, en el campo. En el campo tenemos, más que todo en nuestro país, una brecha muy marcada del campo y las ciudades. La configuración cultural de lo rural y de lo urbano es muy diferente. Hoy en día en el campo hay una gran preocupación porque quedó gran población ya entrada en años y hay una gran población joven. La población entre los 20 y 50 años ha disminuido, que es la parte productiva. Entonces eso va a afectar algo que se llama soberanía alimentaria, autonomía alimentaria. Entonces vemos que el campo es algo muy tremendo. También tenemos problemas de migración. Bueno, no hablemos de problemas, hablemos de rasgos, de características. La migración, veamos el caso de Venezuela con Colombia. A Colombia le llegó una migración grande y lo que ocurrió fue que la economía no estaba preparada para absorber esa mano de obra. Hubiéramos previsto de una manera adecuada ese proceso hace 10 años. Teníamos de tener la capacidad de recibir esa mano de obra, potenciarla y hacerla productiva, porque ingresa una gran cantidad de mano de obra, pero esa básicamente ha venido migrando hacia Ecuador, Perú y otros hacia Centroamérica y otros con el sueño norteamericano. Pero ese es un problema que requiere temas de salud, temas de educación, temas de vestimenta, de que si se hubiera logrado una articulación de la máquina productiva de la economía, mirando sus comportamientos antropológicos, habíamos podido aprovechar desde la antropología económica, perdón, este proceso. También es el desarraigo, ya la gente, por ejemplo, lo vemos más que todo en ciudades grandes como Bogotá, que ya el cachaco cachaco no existe, sino que es una mezcla entre tolimense, boyacense, santandereano y costeño, y muchas veces no sienten el amor por las ciudades para poderlas preservar. Entonces, eso es todo un fenómeno que está afectando la antropología económica hoy en día. También en Colombia la reprimarización de la economía es básicamente la explotación de los recursos naturales. ¿Qué hemos vivido los últimos 40 años? Desalojo violento de tierras. Mm, Eso va unido a un problema que nos dejaron
los reyes españoles desde el virreinato, de que es difícil seguir los títulos nobiliarios de la propiedad de la tierra. Todavía hay discusiones, hay demandas. Por ejemplo, en el páramo de Saturbán hay unas familias que tienen cédulas reales en las que ellos eran los dueños. Allí hay una discusión jurídica muy interesante. Pero a través del problema de la droga, del narcotráfico, la famosa bonanza marimbera, ha generado una serie de problemas muy marcados. También la explotación minera indiscriminada. Hemos visto esa industria minera eh, que se da a través de la no legalidad, y eso es algo muy delicado. Y todo esto pues nos lleva a que desde la antropología económica y desde la sociología y desde la historia es importante la recomposición de las prioridades de la inversión estatal. Hemos visto el actual presidente tratando con un cambio de pensamiento muy interesante, pero vemos que hay problemas estructurales del modelo económico, problemas estructurales de nuestro Estado como un Estado-nación, y eso pues hace que se tengan que redirigir los recursos. Algo que es muy importante es, ojalá, no montar todo un modelo de proteccionismo con subsidios porque la economía comienza a resentirse. En otras palabras, mantener a los que no trabajan con el trabajo de los que sí trabajan. Entonces, hay que buscar un punto en que el Estado no regale, que el Estado más bien genere las condiciones para que la gente pueda trabajar. Deberían de hacer una política, por ejemplo, de creaciones de muchas empresas para explotar, por ejemplo, la palma para sacar aceite, que eso todo el llano, gran parte del llano está hoy en día cultivado, que ese producto es de origen africano, la palma africana produce aceite que afecta al suelo y tiende a volverlos áridos, es cierto, pero entonces tiene que ir unido todo con una política para generar grandes cantidades de empleo, pero que sea un empleo con garantías plenas, con empresas serias, que se le respete la vocación a las regiones y se le respete el deseo de trabajar de las personas que allí viven. Entonces, todo esto es un tema muy interesante. Algo que se tiene que revisar recientemente es la infraestructura vial e industrial. Recientemente hemos visto en la vía al llano cómo el gobierno nacional apropió cerca de 10.000 millones de pesos para solucionar unos puntos críticos de manera concreta y ya giró los recursos. O sea, hay una conciencia que necesitamos las vías como si fueran las venas de nuestro cuerpo, por donde va a transitar todas las mercancías que genera nuestro país. Por lo tanto, es importante ese tema. También la parte industrial es importante, el parque industrial actualizarlo. Ya es un parque que ha entrado a obsolescencia y pues hemos visto en 20 años algunas fábricas que se han modernizado, pero allí debe haber una mayor fuerza. Y otro tema que todavía sigue existiendo es el conflicto por la tierra. Mientras no logremos que los que trabajan la tierra sean los propietarios de ella, va a ser muy difícil. Pero eso es un problema básico de la antropología económica, de cómo ayudar los comportamientos de las personas se puedan plasmar en el ejercicio de su labor diaria. Bueno, jóvenes, cuéntenme. Ahora sí, ¿quién desea hablar? Yo hablé todo el tiempo. Pero yo me imagino que ustedes quieren es que yo les deje la pregunta para hablar. Ah, y hablamos de la segunda. ¿Cuáles han sido las... Bueno, antes de hablar de eso, me toca hacerles una pregunta. Y es la siguiente. Karen,
Pues, ¿tú ya iniciaste con los trabajos de la fase 3? Karen Daniela, bueno, está ocupadita. Yanicer Tatiana, ¿tú qué nos dirías? Hola, profe, buenas tardes. No, yo todavía no he iniciado eso, el trabajo. Ah, bueno. Yanicer, ¿tú ya iniciaste? No se te oyó, me imagino que me dijo que no. Andrea, ¿tú qué me dirías? Buenas noches, tutor. No, yo tampoco he iniciado todavía a hacer el trabajo. Bueno, entonces no molestemos con eso porque la idea no es sentirnos mal. De lo que hemos hablado, ¿qué les ha llamado la atención? Fresco, aquí nadie van a calificar, a nadie van a perjudicar. Vamos, Michael, por favor. Sí, profe, gracias. Digamos que con respecto al tema de la economía del don, pues uno siempre mira hacia atrás y evidencia que los mayores de la casa, los abuelos, los tíos mayores, eh, reconocían esa práctica, ¿no? En la que Sí, si el vecino sembraba maíz y sacaba buen maíz, entonces hacía envueltos y le compartía a los vecinos, o bueno, hacían ciertas actividades que era como del don, ¿no? Y también cuando los vecinos sembraban, no sé, papa, arveja, frijol en su momento, también como que era la característica como compartir con los cercanos, los vecinos de finca o los vecinos de la casa. Pero yo me puse a analizar en nuestros días, en qué momento somos partícipes de esa economía del don o en qué momento se ve reflejada. Y caí en cuenta de algo muy interesante y es que, por ejemplo, yo me muevo en motocicleta y sí, hace muchos años que manejo moto. He notado que dentro de los motociclistas hay como una cierta comunidad y hermandad y recuerdo particularmente por el camino ver cómo entre desconocidos en moto se ayudan sí, en tierra caliente, específicamente, por ejemplo, en el Tolima, en Ibagué, alguna vez hice un viaje largo y noté por una de las avenidas que una persona en moto llevaba empujando a otra moto que ellos le llaman el taconeo. Y yo dije, "Ve, qué bonito, ¿no? Pues porque yo dije, de pronto son conocidos o son del mismo trabajo o en alguna cosa así. Pero dije, y si no, pues también muy interesante como esa comunidad que se arma y ese dar sin esperar nada instantáneamente a cambio, pero que si se pone uno a analizar cuando me toque a mí o cuando sea yo el que requiera esa ayuda, pues saber si la voy a recibir. Y en mi caso, eh, nuevamente en ese viaje que hice a Ibagué, faltándome mucho para llegar al peaje de Gualanday y ya siendo tarde la noche la moto falló, quedé varado y yo pues apelando a la poca luz que quedaba, empecé fue a caminar, a caminar, a caminar para no perder mucho tiempo. Y lo curioso y lo bonito es que un señor en su moto, semiautomática 125, o sea, no era una moto muy grande tampoco, iba con su hija y al verme a mí varado a la orilla de la carretera, eh, me ayudó, me taconeó y no fue poco, sino más de 30 kilómetros hasta uf, dejarme en el área urbana de Ibagué, donde yo ya me pude, digamos, organizar y llegar a un taller para reparar la moto. Entonces, eso me pareció muy bonito porque ya lo conocía, lo había visto en carretera y fui testigo de esa cofradía, de esa hermandad entre motoristas. Entonces uno queda con eso de que recibí la ayuda. Entonces ahora yo cuando voy por la moto y voy por la autopista y veo algún motero parado, mirando, cacharreando con la moto, pues como yo soy mecánico o hago algo de mecánica, entonces me detengo, paro, le pregunto, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿Será que le puedo ayudar? ¿Qué le falta? ¿Es gasolina? Si quiere lo empujo hasta la gasolinera o qué necesita. Bueno, y noté eso, que el don la economía del don todavía se aplica, digamos, es un poco más de nicho, más de comunidad, pero definitivamente se sigue aplicando porque pues es entre personas que se hace el comercio y es entre personas entre los que se dan esos intercambios, no tal vez buscando la retribución inmediata, pero sí como abonándole al futuro para
que le salga más económico o le sea más ventajoso, como pasó y el caso que decía el profe de los transportistas, ¿no? De pronto perdieron 3, 4 días de recursos, pero ganaron de pronto algo más, que fue tener una tasa congelada hasta diciembre del combustible para ellos poder marginar sobre lo que era el combustible. Entonces, hicieron algo y en lo que recibieron una retribución o van a recibir una retribución diluida o eh, a lo largo del tiempo. Entonces, asimismo vi cómo el tema de la ayuda entre motoristas es igual, ¿no? Uno ayuda desinteresadamente, pero también pues cuando uno es el que requiere, pues qué bonito también recibir la ayuda y se siente y se evidencia algo muy especial con respecto a la economía del don. Gracias, Michael. Y volviendo al tema de los transportadores, hay algo que tú me haces ver que yo lo había pasado por alto. Es que a pesar de que van a ganar el precio que van a mantener hasta diciembre, se reconocieron como comunidad. O sea, ellos ya saben que no están solos. Pues lógico, ellos se ven en la carretera y todo, pero ya saben que si necesitan convocarse, todos van a ir. Y eso es algo, un comportamiento antropológico. Y en este caso era un comportamiento antropológico con un énfasis económico. Y ese reconocimiento es muy importante. Gracias, Michael. Bueno, compañeros, yo creo que tienen algo más que decir. Juan Farid, Valery, Jesús. Bueno, no los quiero cansar. Hoy era una charla informal. eh, Quiero que comiencen a amar la economía. Quiero que aprendan a comenzar a mirar los indicadores. Me gustaría que en algún momento entren al Banco de la República, a la página del Banco de la República. Ellos tienen varias publicaciones que le ayudan a entender a uno mucho la economía y ir mirando todo ese tema. Hay, por ejemplo, un tema de la bolsa de valores que también es muy importante hoy en día conocerlo, pero no a través de un curso, sino a través de la praxis. Por ejemplo, entrar a la bolsa de valores, ellos tienen un catálogo eh, como un instructivo de cómo participar en la bolsa de valores. Puede que ahorita no lo necesiten, ahorita pueda que no sean gente muy adinerada, pero ¿quién quita que con el paso de los años decidan invertir en la bolsa de valores? Ya hoy en día no es como hace unos 50 años que solamente en Bogotá habían 4 corredores, 16 corredores, perdón, y las inversiones tenían que ser de 50 millones para arriba. Hoy en día en la bolsa pueden hacer inversiones de 1 millón de pesos hacia adelante. Pero entonces tienen que tener en cuenta las tasas del corretaje, el corretaje a comprar la acción, el corretaje al vender la acción. Entonces todo eso es un mundo también fascinante para el que se interese por la parte bursátil o también por la parte bancaria. Los que se interesen por la parte de la burocracia administrativa del Estado también es muy importante porque allí hay presupuestos, allí hay software en el distrito hay software que se llama Predis, en la cual uno registra los compromisos, los pagos, los CDT, las reservas presupuestales. Todos esos son temas económicos súper importantes y a medida que vaya mirando la antropología económica, no es mirar el proceso, es mirar el comportamiento de cada una de las organizaciones. Miren, yo he trabajado con el Estado un poco más de 50 años. Yo ya soy un señor grande, tengo 67 años. Siempre trabajé en entidades y nunca encontré una actividad igual que hicieran las cosas de la misma forma en un lado que otro, pese a que hay leyes. La ley, por ejemplo, del control interno, el autocontrol. En un lado lo asimilan de una forma, en otro lado lo asimilan de forma diferente. Entonces, a eso es lo que yo los invito. En la próxima web conference, espero que sea pronto, les voy a apoyar un poco más para el desarrollo de la tarea. Hipólito, como siempre, muy gentil por su puntualidad de asistencia. Michael, no deja de asombrarme. Vas por muy buen camino, creo que estás en donde tiene que estar. Andrea, me gusta ese temple fuerte, una damita guapa
Karen, la sinceridad, Jenny, Janicer, también su sinceridad. Jesús, Manuel, muchas gracias por estar pendiente, muchas gracias por ayudarme y por encauzarme, te lo agradezco inmensamente. Valera, Camila, Juan Farid, pues nuevamente les agradezco la disposición de estar hoy en día, a José Ricardo, a Daniel Felipe, a Jorge Andrés, a Cristian Hernández, a Daily Joana y a Camilo Andrés Rodríguez. Nuevamente, muchas gracias por estar en el día de hoy en esta charla y espero verlos próximamente en la web conference. Les pido un favor, si alguien fue maltratado, si alguien no fue reconoció su esfuerzo académico, me lo hacen saber, por favor, por el correo interno del curso, que reviso la situación. Jóvenes, muchas gracias. Les deseo una feliz noche para todos. Hasta pronto. Hasta Hasta luego, muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.